Historia sí la hay. Nació el 24 de julio de 1968. Disputó 3 Juegos Olímpicos. Estos fueron Seúl, Barcelona y Atlanta. También jugó en Italia y en España. En Italia fue entrenador. Armó un proyecto a largo plazo y muy ambicioso. Estuvo al mando de la selección Tana por 8 temporadas. También fue ayudante del Chaparretegui. Estamos acá con... Fernando Ferrara o Fer Ferrara para los amigos. ¿Todo bien, Fer? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, gracias primero por venir, por estar. Sé que mañana ya arrancas un lindo viaje, un lindo desafío. Pero como primera pregunta sí que tengo es hincha de Platense. Y justo me cae para lo siguiente, que es, yo he escuchado que te nutrís mucho de entrenadores de fútbol. Sí, bueno, gracias primero por la invitación. Y sí, me gusta el fútbol, me gusta mirar fútbol. Y bueno, tengo cosas que me inspiro ahí para después poder llevar el hockey. O sea, ¿esas cosas cuáles son? Me gusta el fútbol, digamos, que domina, juego a dos toques, un equipo compacto, los compactos de los equipos de fútbol, que también por un tema de reglamento lo tienen, y después la recuperación después de los 3 segundos ante la pérdida, y juego después de recuperaciones. Me encantan los equipos de fútbol que juegan con esas características y tienen buenos resultados. Ok, y a la hora de elegir jugadores, ¿pensás más de la calidad personal o que sean funcionales para el equipo? ¿Cómo manejás ese balance? Y es un poco un equilibrio, ¿no? Lo ideal es tener jugadores que tengan muchas herramientas, mucho talento y buenos técnicamente, físicamente, tácticamente, pero que se adapten al sistema de juego y que potencien el sistema de juego. Porque con jugadores que sean buenos técnicamente, pero que cada uno vaya por su lado, no se consigue nada, seguramente. Bien, es un buen punto para arrancar, me gusta. Pero para contame esto, yendo que vas a tus inicios, que no puedo creer que es el Vichy Borghi, era vecino tuyo. Sí, era vecino de casa en Florida, en la calle Güemes. Y bueno, yo jugaba ahí al fútbol con el Vichy en la calle directamente. Ok. Y nada, nos conocíamos. Después, en algún momento también yo le prestaba cosas, él me prestaba a mí. Un viaje a Estados Unidos le traje también un video registrador, imagínate de qué tiempo estamos hablando. Y bueno, hasta que después él hizo su carrera súper profesional y pues, se fue a Milán y se fue Pero por pará, el mundo. te tentaron a vos. No digas que no porque te tentaron. Sí. De arquero, gran portero eras. Yo atajaba en la escuela número 12, que aprovecho a mandarle saludos a mis amigos de la 12, Okay. de ahí de Florida. Y bueno, era arquero y entonces atajaba ahí un poco también jugando en la calle y quería Brescia, que era el Bocha, que era digamos, el apoderado en ese momento Claro. del Vichy, quería que vaya a atajar a Argentinos Juniors. Y bueno, pero ahí se plantó mi viejo y dijo, vos tenés que estudiar, eso no se Ok, mueve, no ¿no? se mueve. Hockey o fútbol, decidí. Y bueno, yo que venía jugando al hockey, perdón, desde los 6 años en el Club Ciudad de Buenos Aires, nada, elegí, ya estaba también medio en el giro de la selección, juvenil y demás, y mis amigos y todo, y preferí seguir con el hockey. Y a futuro, una experiencia como entrenador de fútbol, ¿quién te dice? Sí, bueno, la verdad Está el que... caso Holland. Sí. Bueno, Ariel igualmente uno lo ve desde que arrancó en Defensa y Justicia, pero estuvo 8 años en River ahí haciendo análisis de video, Claro. todo, y hizo un proceso bastante largo. No te niego que la verdad que me gustaría tener una experiencia en un cuerpo técnico de fútbol, porque me parece súper interesante. Para ahí, hablaste de inicios y vos tuviste un entrenador, creo que te marcó, como fue Andrés Chamorro. Pedro Chamorro, Sí. perdón, que te enseñó a amar el deporte, según vos. Ahora pregunto, para Fer Ferrara, ¿cómo uno enseña a amar el deporte, bajo tu perspectiva? Y poniendo cuando nosotros arrancamos a jugar, más que enseñarte el hockey en esos primeros momentos, enseñarte a disfrutar ese momento con los amigos, el sentido de pertenencia del club, las actividades que hacíamos. Y eso me hizo a querer ir al club, a querer estar con los amigos, a querer pasar ese lindo momento. Y después, eso era lo principal que tenía Pedro, y después, obviamente, que era una persona también preparada y que sabía, pero nos entraba, digamos, por otro lado. Por el lado más social. Nos entraba por el lado social, por el lado del grupo, no solo con nosotros, con los jugadores, sino con los padres, ¿no? Hizo un gran grupo de padres que hasta hoy algunos están en vida y otros no,
pero siempre se juntaron a comer asados, a pasar momentos. Todo lo creó este entrenador Pedro y bueno, yo aprendí que antes de cuando un chico empieza a jugar, que a lo mejor no le salen las cosas y deja, pero si vos estás cómodo, estás bien, te divertís con el grupo de amigos y todo, la pensás dos veces y si jugás bien y no jugás tan bien, no importa, vos querés estar. Y eso para mí fue enseñarme a amar el deporte, ¿no? Me gustó la definición, sí, ese lado de contención del lado social que te dan los clubes, que es excepcional, pero cuando vas al alto rendimiento, esa parte lúdica capaz que se complica más. Te Sí. pregunto, ¿dónde entra lo lúdico en el alto rendimiento? No, lo lúdico es como que tenés que llegar y después volvés a un poco, no digo a lo lúdico, pero disfrutás y lo vivís de otra manera, ¿no? Porque cuando empezás a incursionar en el alto rendimiento, tenés que primero acostumbrarte a las rutinas que son duras, tenés que cambiar tus hábitos y tu estilo de vida porque tenés que ser un atleta. Ahí Luisito Barrio Nuevo, que fue otro gran profe que nos marcó a todos. Yo lo tuve como profe en Ciudad de Buenos Aires y después lo tuve en la selección. Me acuerdo siempre que él dijo, ustedes el día que ustedes entrenen todos los días y que no sientan y que no se sientan, digamos, cansados, ese día van a ser atletas. Mirá qué buena definición. Sí, muy bueno, la verdad que muy bueno y eso es una cosa que me quedó marcada para toda la vida. Y así fue, cuando después entras en el ritmo de selección, que es cruel, el alto rendimiento, tenés que estar al palo todos los días y bueno, y a partir de ahí, cuando después te estabilizás en el alto rendimiento y a lo mejor empezás a ser importante en la selección o en el club, ahí lo empezás a disfrutar también de otra manera y baja un poquito la tensión. Y hablaste del rendimiento y de crueldad, que coincido. ¿Cómo vos manejás la mente en cuanto a la toma de decisiones? Cuando tienes que dar listas y esos momentos feos capaz que tocan, ¿cómo lo fuiste manejando con el tiempo? Si ahora te pesa menos que antes, si cambiaste el modo de hacerlo. Sí, mira, o sea, siempre es feo. Los momentos de la lista, la verdad que para los entrenadores son los peores. Lo peor es para el entrenador, porque para las chicas también, porque algunas están contentas porque quedan, otras no porque no quedan, pero igualmente entre ellas son amigas y también le duele por la que no queda. A nosotros nos duele tomar la decisión por todas las que dejamos afuera. Pero entonces es un momento, digamos, difícil. Digamos que me acostumbré, no es que no lo siento, porque siempre se sienten emociones fuertes en el momento de dar las listas, pero bueno, me acostumbré un poco más en base a tantas listas que di, en todos los equipos que pasé, en los seleccionados que pasé y a la experiencia, digamos. ¿Cuál fue la más difícil de dar? La más difícil que te Y costó. las listas, no te diría una, pero las listas más difíciles, o bueno, puede ser la olímpica, ¿no? Las listas del Panamericano y las listas olímpicas son las más difíciles porque son las más cortas. El Claro. Panamericano vos tenés que dar 16 jugadoras y sabés que tenés muchas más capacitadas para estar en la lista y que todas se lo merecen. Entonces, una lista panamericana y una lista olímpica son las más difíciles. Ahí también uno quiere ser lo más... Es imposible ser justo, Claro. ¿no? Es imposible ser justo, porque si uno es justo tiene que llevar a todas, pero tenés que tratar de ser lo más justo posible y bueno, y elegir en ese momento las que estén más en forma para la competencia inmediata. Y para las que quedan afuera, ¿vos después tenés charlas individuales con ellas para explicarle los motivos de por qué quedaron afuera Sí, o sí, no? sí. No, sí, siempre prácticamente hacemos así, salvo alguna lista que sea muy particular, pero por ejemplo, desde la Pro League de febrero, la Pro League de ahora también, nosotros el otro día hicimos devoluciones con todas las chicas que quedaron afuera y siempre le comunicamos un poco los motivos o dónde están paradas Claro. para que ellas lo sepan, ¿no? Y con vos, creo que también viene un recambio, lo que es generacional en el hockey y en la sección importante, muchas chicas jóvenes que aparecen. ¿Cómo venís llevando eso y lo que es el balance entre la experiencia y juventud, que siempre se necesita? Sí, la verdad que el recambio se viene haciendo un poco natural, genera cuando
yo arranqué después de un Juego Olímpico de Tokio, claro. ahí ya hubo un primer recambio, porque generalmente los recambios naturales se dan después de los Juegos Olímpicos porque se proyecta eso, ¿no? Y bueno, y ahora está sucediendo, digamos, otro recambio desde los Juegos Olímpicos para construir lo que es el camino al Mundial y al próximo Juego Olímpico. Como decís, es un equipo ahora con un mix de experiencia y juventud, la verdad que lo están haciendo muy bien. Y ahora quiero ir, hablaste de Juegos Olímpicos, no, y tenés 3 Juegos Olímpicos en 3 villas olímpicas distintas. Yo me digo, ¿cómo es una villa olímpica, no sé, la de Seúl, por ejemplo, que hablábamos en el backstage, Sí. 1988, 1988. después de la Guerra Fría? Sí, la verdad que la villa estaba muy linda, me tengo recuerdos, no sé si era por la que era la primera, porque yo tenía 20 años o qué, pero la villa estaba muy linda, la plaza donde estaba el comedor también muy linda, me la recuerdo con las banderas, todo bien edificado. Nada, tuve la suerte de compartir ahí Juego Olímpico con Gaby Sabatini, con muchos atletas importantes también a nivel mundial. Y bueno, tengo un gran recuerdo de ese Juego Olímpico. Y después la de Barcelona, la verdad que muy bien, muy linda también. Me acuerdo también ahí en la fila con Carl Lewis, cosas que te pasan nada más que en los Contame Juegos esas Olímpicos. cositas, contame eso. Y sí, después estuvo el Dream Team Claro. en Barcelona, fue una cosa increíble. Bueno, en Seúl estuvo el tema de Ben Johnson. Sí, ese fue polémico. Fue polémico, sí. Y bueno, y en Atlanta con Mohamed Ali en el comedor, después de haber prendido la llama olímpica también, cosas que te quedan para siempre, o ir a Nike, que en ese momento estaba sponsoreado, y compartir con Michael Jordan, con Mary Pills, con dijiste hola Jordan? gente. No, estábamos Jordan? ahí jugando Hola, al ping-pong. y bueno, la verdad que estuvo muy bueno eso. Y bueno, esa es la mejor. La de Atlanta todo un poco medio prefabricado, y después que nos fuimos después de... Atlanta tuvo eso, ¿no? No fue tan capaz. Sí, no fue tan... Fue lindo, obviamente también, pero más todo prefabricado. Entonces me acuerdo que nos volvimos 2 días después porque los vuelos eran así, y cuando estábamos en la villa, después ya no había más comedor, no había más escenario, no había más villa prácticamente. ¿Dónde estamos? Habían desarmado todo. Mientras Barcelona, la verdad que ahí en Barceloneta, en la playa, era un lujo. Aparte, en Barcelona tenés tu mejor juego, creo yo, en cuanto a rendimiento. ¿Cómo llegaste a ese juego? ¿Por qué crees que tuviste ese nivel? Sí, a nivel individual por madurez, o sea, no fue el mejor del equipo, porque el mejor del equipo fue en Seúl, pero a nivel individual sí, porque bueno, yo estaba más grande, ya me había ido a jugar a España, estaba jugando en ese momento entre España e Italia, y bueno, y llegué con el objetivo claro de ser un jugador importante, mientras en Seúl era el chico que había quedado el joven de 20 años que había quedado en la lista. Claro, en Barcelona tenía 24 años, y entonces yo estaba en un momento bueno de mi carrera, y creo que ese un poco fue el motivo por el cual personalmente fue mi mejor juego. Hablaste cuando estuviste en España, en Italia ya casi como tu casa, te diría yo, pero ¿qué diferencias hay en cuanto a la liga italiana y la española? No, bueno, España tiene un nivel superior. En lo que era ese momento ya había equipos como el Athletic Terrassa, que me acuerdo que en ese momento era el mejor, el Polo, el Club de Campo. Y después en Italia, igualmente, la verdad que los primeros años de Italia, hasta el año 2000, la liga era muy competitiva. De hecho, salimos con el equipo de Cernusco de Milán, salimos cuartos en Europa. En la Copa Europa Popular, como si fuese ahora la Euroleague, salir cuarto con un equipo italiano. Pero jugaba con Sven Meijard, que era alemán y era campeón olímpico, jugaba con Pete Gerrits, que era un holandés que también jugó en el seleccionado, y teníamos una base de 5 o 6 jugadores italianos muy buenos y que podrían jugar en cualquier seleccionado del mundo. Después el nivel en Italia bajó. Sí, en Italia bajó, pero te quedaste mucho más tiempo, digamos. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo en Italia? Me quedé porque... ¿Qué encontraste en Italia? Sí, bueno, primero encontré un país maravilloso, que la verdad que yo
descendiente de italianos, de parte de mi papá, de parte de mi mamá, todos parientes italianos. O sea, tengo eso que el domingo vas a comer la pasta asciutta a la casa de tu abuela. Bueno, tengo hambre. Tráeme la pasta. Eso. Y nada, quise ir a Italia por eso, para conocer un poco los lugares donde habían nacido mis abuelos y demás. Y después, cuando terminé mi carrera, nunca pensé en quedarme a vivir tanto tiempo. Viví 20 y pico de años en Italia, 25, pero siempre tenía buenos resultados y me iban ofreciendo más cosas. Y bueno, cuando dejé de jugar me ofrecen el seleccionado. Primero por 2 años dirijo el seleccionado de varones, del 2005 al 2007, y en el 2007 agarro el seleccionado de mujeres hasta el año 2015. Así que siempre me fue llevando. Mis hijos nacieron en Milán, tengo 2 hijos, Nicolás y Matías, que nacieron en Milán en el año 95 y en el año 97. Y bueno, eso me fue llevando, digamos, los desafíos uno atrás del otro. Y hablando de desafíos, en Italia presentaste un plan a 10 años. ¿Qué involucraba ese plan? ¿Qué aristas tenía? Claro. Bueno, ese plan involucraba hacer un desarrollo. Estábamos en el puesto número 26, 27 en el ranking y queríamos llegar a los primeros lugares del ranking para poder jugar un mundial o un juego olímpico. Y entonces yo presento este plan. Me acuerdo que algunos dirigentes muy contentos les gustó el plan, y otros más críticos, viste que siempre hay de los dos lados. Siempre hay. No, bueno, presenta este plan porque se quiere quedar 10 años para entrenar. Y yo le dije, no, miren acá. Ahí viene tu frase. Claro. Okay. Sí, le digo, acá es construir, y es probable que, y siempre le transmití esto, sea a los dirigentes que a las chicas. A lo mejor yo no voy a ver los frutos. Lo más probable es que yo no vea los frutos. ¿Por qué? Porque vos vas entrenando el equipo, vas teniendo resultados, pero también los ciclos de entrenador se terminan. Entonces, claro. Pero bueno, si cuando viene el que sigue vos estás posicionado mucho mejor en el ranking, bueno, ahí tenés chance. Y de hecho, Italia, yo arranco en el 2017, fin del 2017, con el seleccionado de mujeres. Italia juega su primer mundial después de 10/11 años en el 2018, el mundial. ¿Y qué diferencias hay entre entrenar varones y mujeres en cuanto a vos, entrenador? En cuanto a dirigirse, debe ser distinto. Sí, es distinto. La verdad que yo me siento cómodo con los dos. Los varones, por un lado, son más independientes, son más autónomos, más tranquilos también para motivarlos, se motivan más solos y demás, pero son un poco más desordenados también. Okay. Las chicas, la verdad que las chicas a lo mejor tenés que insistir un poquito más en motivar, tenés que coachear un poquito más, pero en el momento que entendieron las cosas, te dan el 100% y son recontra ordenadas, recontra disciplinadas. ¿Y la frase entonces que tengo acá tiene que ver con eso, la que te dije antes? No, la de tierra quemada, no dejar tierra quemada. No deja tierra sí. quemada sí. Después de mi trabajo. No dejo, sería. Sí, no dejo. Y sí, se refiere un poco a eso, ¿no? Yo tomo mis trabajos, como en este caso como fue el de Italia, como en este caso el de las Leonas, como una misión, ¿no? Y a partir de ahí, levantar la vara y llevarlo siempre para arriba. Y sé que soy un privilegiado en el lugar donde estoy, que mi lugar no es eterno, que después va a venir otro, y entonces el crecimiento tiene que seguir para arriba. Si nosotros pensamos, ¿no? Cuando siempre hablan, hay que ganarle a Holanda. Bueno, Holanda en los últimos 20 años ganó 14 veces, claro. Y nosotros ganamos 2. Entonces, mi misión, ¿cuál es? Que en los próximos 20 años, que yo no voy a estar y ni lo voy a ver, okay. Argentina gane 14 y Holanda gane 2. Entonces, esto se construye, es una misión que tenemos que entender los entrenadores, los dirigentes, independientemente después de los resultados que están en el medio, y sobre todo de que uno siga o no siga, ¿no? Porque uno ya sabe que no va a seguir. Entonces yo creo que tomándolo esto como misión, como una misión, se puede lograr este gran cambio, ¿no? Es interesante. No, aparte es eso que vos decís de pensar más allá de uno, que a veces es difícil. Y sobre todo en deportistas que, viste, el ego siempre está
flor de piel. Sí, sí, pero yo lo tengo claro, la verdad que lo tengo claro. Para mí, también otras preguntas que me hacen decir, ¿qué prefieres, jugador o entrenador? Prefiero jugar, para mí los protagonistas son los jugadores y eso está claro. Sí, los entrenadores tenemos una gran responsabilidad y tenemos mucha influencia con el rol que tenemos en la conducción y en el liderazgo, pero mi forma de liderar es esa, es acompañar, es llevarlo como, entenderlo como una misión y tratar de llevarlo siempre, llevar el equipo al nivel más arriba, ok. al next level. Y para vos siempre que en esta carrera que tuviste meteórica, porque estuve leyendo, siempre laburaste en el medio. ¿Qué te dio el laburo a vos como valor extra para en tu carrera, digamos? ¿Qué te enseñó? Vos estuviste en varios técnicos electromecánicos, decimos a la gente. Sí, 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 sí. Pero Bueno, muchas cosas porque, bueno, mi viejo también era chapista, mi vieja trabajaba también en una fábrica de tomates y bueno, y después entonces me inculcaron el trabajo toda la vida y que si estudiar o trabajar. Y a mí me gustó hacer esta experiencia en Europa y trabajé, como decís, como técnico de electrónica, técnico electromecánico. de todo. Sí, y siempre a la par de que fui jugador y jugador-entrenador, tuve otro trabajo, hasta después, bueno, trabajé en un gimnasio y hasta que me dediqué solo a la carrera de entrenador. ¿Y cuándo dijiste, bueno, ahora sí me dedico de lleno a ser entrenador? Bueno, una vez que me ofrecen ahí el seleccionado de Italia y eso te Ok. demanda prácticamente 24/7, 365 como Leonas, necesitas ahí tiempo para dedicarle y a partir de ahí dije, bueno, ya siempre me fui formando, fui estudiando en Siempre lo fuiste Europa. viendo, eso te iba a decir. Sí, 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 porque yo no me quedaba con lo que yo sabía o con lo que yo veía, ¿no? Tuve mentores como Luis Ciancia en Argentina, Marcelo Garrafo, compañero de Cacho en el equipo, pero cuando fui a Europa también estuve Mark Lammers, que es un entrenador holandés, Maxi Caldas me abrió las puertas para todos los seleccionados siempre que entrenó en Holanda, Eric Verboom, que hoy es asistente de los varones de Holanda también, Thomas Tichelman, que fue asistente del seleccionado de Holanda, bueno, un montón de gente que yo trabajé con ellos en Europa, en campus, en diferentes situaciones, y bueno, y eso me dio una experiencia para después poder llevar a la cancha. Y estuviste mucho tiempo en Europa y he leído de que tenés como más un método europeo. ¿Cómo convive ese método europeo con el desparpajo del jugador argentino? Sí, bueno, es un poco así, ¿no? Tratar por más que tengas que estructurar al jugador para la parte táctica, no sacarle esa fantasía o esa diferencia que tiene el jugador argentino o esa marcha más, que yo digo, nosotros los argentinos tenemos una marcha más, y entonces que el jugador potencia el sistema. Y bueno, un poquito lo que pasa con el fútbol, ¿no? Todos los jugadores de fútbol juegan en Europa, pero y tenemos jugadores increíbles, con un talento increíble, pero jugamos de manera súper ordenada y los jugadores nos potencian el sistema. Sí, aparte lo que vos decís, es la fina línea entre el orden y limitar, que debe ser un constante duelo de entrenador, digamos. Sí, sí. En realidad no es limitar, es que entiendan el sistema, porque vos para hacer un juego de equipo, para jugar en equipo, tenés que tener un sistema de juego, si no cada uno juega por su lado y los héroes están todos muertos. Esperamos después que un jugador resuelva y si no resuelve le damos porque es el mejor y le damos todo, como nos pasó en el Sí, pasado. nos ha pasado. Y bueno, entonces cuando el jugador entiende eso y entiende el sistema de juego, después te sorprenden ellos mismos haciendo, ¿cómo se dice? Llevando al sistema de Claro. juego a un nivel superior también que vos ni te imaginabas, ¿viste? Y se juega hockey, fútbol total o hockey total en nuestro caso. Y estábamos hablando de hockey, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre hockey pista y hockey, digamos, de césped para un entrenador, a la hora de entrenar equipos? Sí, bueno, cambia un poco a nivel táctico, o sea, tenés que tener mucho más timing, mucha más coordinación, porque el juego es mucho más rápido y es 5 contra 5. Si no coordinás, Claro. no combinás. Pero para hacer una comparación, digamos así, entre el fútbol y el hockey, es lo mismo que el fútbol y el futsal, o el hockey y el hockey pista, es más o menos lo mismo. Tiene sus
sus detalles diferentes, siempre el mismo deporte, pero dos cosas diferentes. ¿Qué cuesta pasar más? ¿El hockey, digamos, de césped al pista o al revés? Para el jugador. Y más o menos lo mismo. Los jugadores Bueno, que jugaron, sí, porque los jugadores que jugaron solo pista, yo creo que los jugadores solo pista les cuesta más pasar ¿sí? a césped grande, sí. Y los jugadores que jugaron en césped o que juegan en césped se pueden adaptar más fácil al hockey pista, sí. Claro. Sí. Claro, es como el Babi, es como. Sí, entendí. sí, Ok, perfecto. Sí. Y a la hora de entrenar uno tiene que liderar grupos. ¿A vos cómo te gusta liderar grupos? ¿Qué tipo de líder sos? Me gusta ser un líder que está al costadito y acompaña a los jugadores que puedan expresarse en su máximo, digamos, potencial, que piensen, que tomen decisiones, o sea, darle las opciones, darle un orden, ¿no? Que eso es el sistema de juego, la parte táctica, pero después, a partir de eso, sus tomas de decisiones. Soy un líder que no me gusta penalizar el error, ¿no? Si no la paraste o te equivocaste un pase y demás. Sí, obviamente que no me gusta cuando no se respetan los acuerdos que tiene el equipo. Pero bueno, es ese mix entre la libertad del jugador y respetar el sistema. ¿Tienen muchas normas de convivencia así de grupo? No, la verdad que no, las chicas son recontra responsables solas, o sea, no limitamos redes sociales, no les ponemos una hora para que se vayan a dormir a la noche cuando estamos, pero está claro que las chicas son súper profesionales en ese sentido y todas descansan las horas que tienen que descansar, todas son impecables a la hora de entender lo que tienen que comer y no comer, lo mismo con la hidratación, lo mismo con todo. No, la verdad que son impecables. Hablaste hablando de hockey y estructura, ¿qué sentís que, no sé, les falta o qué sentís que puede mejorar hoy el hockey en cuanto a su estructura? En cuanto a su estructura, todo, un montón. Pero bueno, los parámetros capaz más generales, no sé, desde las becas. Tener dos canchas en el CENAR donde nos entrenamos para poder meter los 4 seleccionados que tenemos, más los entrenamientos de arqueras y entrenamientos de cortos. Tenemos una cancha que hay que cambiarla urgente, que el año pasado no pudimos entrenar los últimos meses para los Juegos Olímpicos y que ahora también nos tuvimos que ir una semanita y ahora volvimos, pero la cancha no da para más. Hay que cambiarlo, ojalá se pueda cambiar a principio de año y ojalá se puedan tener 2 canchas, porque es lo que hoy necesita el hockey argentino. Hoy el hockey argentino necesita 2 canchas. Tenemos 4 seleccionados continuamente y hoy tenemos también que los juniors antes jugaban el Mundial cada 4 años y hoy lo juegan cada 2 años. Claro. Entonces, si necesitamos entrenar los 4 equipos, tenemos que ir a entrenar a Ciudad o a San Fernando o a Geva o a otros clubes porque con todo lo que implica eso, ¿no? Claro. Todo el movimiento que implica eso. ¿Y vos tenés diálogo constante con los entrenadores juveniles sobre las jugadoras? ¿Vas viendo cómo es el tema del scouting, si querés ponerle? Sí, bueno, scouting venimos, como te decía, yo vengo también del proceso junior, hay un montón de jugadoras junior que estuvieron en el junior anterior, eran 9, de mi camada, de mi mundial junior, 9 volvieron a jugar el mundial junior anterior, ahora hay 5 chicas junior, o hay un montón de chicas junior que ya hacen parte de Leonas, y la verdad que hay un talento increíble, sí, nosotros obviamente comunicamos cada cosa que hacemos y con las chicas y con las formas y la verdad que en ese sentido hay un potencial que viene de abajo muy importante. Y si tenés que agarrar una palabra que te defina a vos como persona, o que más te guste. Comprometido y laburador. ¿Perseverante? Perseverante, siempre porque soy de esos convencidos de que no aflojo. Okay. No voy a aflojar y voy a seguir probando. Viste cuando ahora está medio de moda eso, ¿no? Pero hay que seguir, hay que pensar a la próxima pelota, o ya va a llegar, perdiste y ya va a llegar, siempre manteniéndose a un nivel alto, ¿no? Estamos hablando, perseverante. Eso, ¿para qué cosas vos tenías como así mini rutinas para los partidos? En el sentido de capaz dar vuelta a la página rápido,
o mismo en la previa? ¿Cómo eras vos? ¿Cómo te manejabas? Sí, así. Siempre, o sea, yo veo siempre el vaso medio lleno. Ok. Y otra de las cosas que me marcaron en mi vida fueron 2 goles que hice. Uno, una vez, te estoy hablando siempre de Pedro Chamorro, cuando Sí, sí, estaba sí. ahí en menores en Muni, ¿viste? Estaba Destacaste un el montón. Seven. Y entonces en el Seven se hacían del equipo, se quedan 2 equipos, ¿no? Sí. Y está el A y el B. Y a mí me habían puesto en el equipo B, ¿no? ¿Y qué pasa? Justo un día antes de jugar ese Seven, me pasan al equipo A porque uno de los chicos estaba enfermo. Y salimos campeones y yo hago un gol en el último segundo que terminó el partido. Tremendo. Bueno, eso me dio a mí una autoestima increíble, ¿no? De creer en mí y de creer siempre hasta el último minuto. ¿Viste? Cuando se dice hasta que el árbitro no toca el Sí, sí, silbato, no sí. termina el partido. Bueno, así. Y después eso pasó también una vez en un mundial contra España, un partido contra España, que era un partido Sí, clave que nos metíamos ahí y hago un gol faltando 4 segundos, que después... y también es como que mi posición, yo era delantero, era un delantero más goleador y con paciencia, y yo siempre nunca perdía nunca perdía la esperanza. Y, y nada, y eso lo llevo como entrenador también y como todo en mi vida, como persona. Y hablando de hockey y de jugador, viste que se habla mucho del duelo, del post-jugador, digamos, del retiro. ¿Vos cómo lo supiste llevar? Bueno, fue durísimo al principio. ¿Te pasó de estar en la casa y decir, che, ¿qué hago acá? No, ¿qué hago acá en el sentido de qué hago ahora? No, mira, mi retiro fue un poco así. Yo jugué 3 Juegos Olímpicos, como decís. Después nacieron mis hijos. Ahí di un paso al costado de la selección porque en el 96 jugué Atlanta, 97 jugué una serie contra Sudáfrica y después nacieron mis hijos 95 y 97. Entonces ahí doy un paso al costado porque requería la familia Claro. eso. Después estaba bien, estaba entrenado, tengo una charla con Manolo Ruiz, que en ese momento era el entrenador, y me llama para el último, para ver si iba al último Juego Olímpico a Atenas. Y nada, me vine con toda la familia a Argentina, con mis Ok, hijos, con mi sí. mujer, dejé todo allá, y la idea era, bueno, quedo en el Juego Olímpico y mi familia está acá, y cuando vuelvo del Juego Olímpico acá, después me voy Claro. a Italia. Hice toda una movida terrible. Jugamos unos partidos en San Fernando, ahí contra Inglaterra, y bueno, el momento de dar la lista quedó afuera. Y no me lo esperaba, Claro. obviamente. Baldazo de agua fría. Baldazo de agua fría. Cambian todos los planes. Y a partir de ahí, el duelo, esa semana, me acuerdo que me fui a Mar del Plata una semana porque no estaba de acuerdo con la decisión, obviamente. Recaliente. Sí, recaliente. Me voy a Mar del Plata una semana con mi familia para descansar, para reflexionar, y después de a poquito empecé a entender Ok. que era lo correcto. Tenía 36 años, entraba en mi lugar, siempre uno cuando entra uno es porque sale otro. Entraba Claro. en mi lugar Luquita Camareri, que en ese momento era joven y tenía 20 y pico de años. Y nada, y empezás a entender que todos quedaron afuera alguna vez, que la vida es así, que la vida del atleta es así. Sí, hay un día después y eso. Hay un día después y empezás a pensar en otras cosas. Y bueno, y a partir de ahí empecé a pensar, terminé mi carrera en Italia como jugador, me rompí el tendón de Aquiles. Leí también. Durísimo, Durísimo, ¿no? durísimo. No lo tengo nunca, pero dicen que es un piedrazo que te tiran Durísimo. acá. Te juro que me doy vuelta y estaba buscando al primero Sí, para eso matarlo. me dice. Después miro la tribuna, digo, me dispararon de la tribuna. Es un Nada gatillo. había pasado, había 20 metros a la redonda, no había nadie, y lo que pensaba de la tribuna era una locura. Todos dicen lo mismo. Sí, fue terrible. Y terrible la recuperación. La Y bueno, recuperación es muy lenta, ¿no? sí, un año estuve y recién a los 2 años empecé a jugar al tenis, después al squash y demás. Pero bueno, y entonces ahí, claro, empecé a potenciar más, como te decía, mi carrera de entrenador, y ya eso pasó en el año 2005 más o menos, 2006, y ahí empiezo a entrenar a los seleccionados, me empiezo a meter en lo que es el hockey internacional y a entender que, bueno, entonces va por acá mi carrera de entrenador. Ok. O sea, carrera, hockey, entrenador. Pero está tu viejo en el medio,
que de chico te pateaba penales y una historia que leí hermosa. Pregunto, ¿cómo era la relación con tu viejo? ¿Qué recordás de él? ¿En qué te ayudó? ¿Qué te aconsejó? Muy linda. Mi viejo era un tipo muy, muy serio, muy derecho y nada, que me acompañó, digamos, toda la vida en lo que a mí me gustaba. Y me acuerdo que yo me gustaba atajar en ese momento y él jugó hasta en la tercera de Platense, jugó mi viejo, porque Claro. mi viejo jugaba al fútbol, mi viejo es de Saavedra, jugaba cuando estaba la cancha allá en Pedraza y Kramer, Sí. ¿no? Era. Y bueno, entonces a mi viejo también le encantaba y le gustaba patear y yo atajaba. Eso, Eh, te pateaba todo el día. y me pateaba y nada, me enseñó mucho, mi viejo me llevó los valores, la integridad de mi viejo en los valores del laburo y del esfuerzo y de la familia, ¿no? Y de disciplina un poco, ¿no? Esa disciplina que tenés capaz que tener un poco por tu viejo. Sí, Puede sí, sí, ser. sí, también, era así, mi viejo era Recto. recto, derechito. Ok. Tano, ¿viste? Tano de eso. ¿Y tu vieja compensaba un poco? Y mi Era más vieja, buena onda. mi vieja era más buena, mi vieja era Fernandito siempre, ¿viste? Fernandito. Era más buena, compensaba, también tenía sus cositas, pero siempre era la que nos defendía. Mi viejo era duro, mi viejo Ok. era duro en ese sentido, pero correcto. Digamos, y frontal puede ser también, sí, ¿no? Viste que antes eran más frontales los padres. Sí, 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 Tipo, sí. te decía, Sí, no había, o sea, era así y tampoco... no quieras cambiar. Claro, no, nunca me justificaba, viste como en esas épocas vos Claro. ibas al colegio y traías una mala nota y mejor que mi viejo no se entere. O escondías el Y la boletín. culpa la tenía siempre El profesor. yo y el profesor, siempre ellos a favor de los profesores. Y Claro. todo, claro. Así que, nada. A mí me pasó, yo una vuelta me llevé guitarra. Me llevé tipo el primer cuatrimestre abajo. Mi viejo de boletín dijo, guitarra, escúchame. No quiero decir la palabra acá porque no puedo, Pero, casi- está jodiendo. guitarra. Hijo de poner re, la, hijo de puta, empezás a hacer cosas porque todavía. Y bueno, sos técnico electromecánico. Sí, A futuro. técnico electrónico, en el Cuba. Ah, ok. ¿Eso lo estudiaste porque te gustaba? Medio porque se fue. ¿Por qué llegaste a estudiar eso? No, porque mis viejos siempre, como te decía, me decían, bueno, por lo menos ahí mi vieja, ¿viste? No, mejor un oficio, porque un industrial, porque así tenés también un oficio y nada, a mí me gustaba porque mi viejo, como te decía, era laburador y a mí me gustaba mucho ayudarlo a él y esos tipos de trabajo, las herramientas, me encantaba. Y bueno, y entonces fui a hacer el industrial ahí en el Cuba. Y de los laburos que tuviste a lo largo de tu vida, que fueron un montón, ¿qué más te gustó, el que más te aprendiste? Y yo diría, sí, ahí en la OMC, que es una fábrica ahí en Italia, en el norte de Italia, en Milán, muy importante, que también tiene sede en China, hacen instrumentos para abrir válvulas y sí, la verdad que ahí aprendí un montón y había un buen ambiente, un buen jefe que teníamos que era el sponsor de nuestro club. Ah, ok, Chernusco. había amistad. Había, pero era todo muy serio y un muy buen ambiente se vivía ahí. Sí. Ok, creo que fuimos por todos lados, creo que estuvo bueno. Gracias por venir ante todo. Gracias a vos. Suerte en lo que Ustedes. viene. Y bueno, prosigo a darte la remera y el llaverito de los primos para que te lleves con obsequio. Bueno, muchísimas Te gracias. llevo a Edo, te voy a mostrar la remera de los primos Club TV que se la va a llevar. Fer, un fenómeno total. Y los dos llaveritos, que lo muestro acá a cámara, para llave. Muchas lo que gracias. tenga de llave lo pones ahí. Excelente. Así que bueno, de verdad, muchas Vamos a gracias. estrenar. Gracias. Gracias a todos por estar de otro lado. Like, comentario, suscripción y bueno, nada, nos vemos la próxima.